Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a Josué 1:9. Dice la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Señor Padre Santo, nuestro Dios todopoderoso y amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, una vez más que uses estos labios inmundos, Señor, que todo lo que digas sea para tu gloria, para tu honra, Señor, para la edificación de tu iglesia. Padre, nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esfuérzate y sé valiente en la orden del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, se han cumplido 40 años en el desierto y el pueblo de Israel se prepara para entrar en la tierra prometida. Es necesario recordar una vez más que quienes van a recibir la tierra en heredad son los hijos de los que salieron de Egipto. Lógicamente, junto con Caleb y con Josué, a quien el Señor ha encargado de dirigir el pueblo en esta tarea. De todos los que salieron de Egipto mayores de 20 años, es decir, de 603,000 personas, de acuerdo con el censo, solo 2 recibieron la promesa. Los otros, quienes no se esforzaron y no fueron valientes, fueron quedando en el desierto. A pesar que sus ropas y sus calzados no se desgastaron, la incredulidad, la ingratitud, la desobediencia y otros pecados hicieron que sus cuerpos sí lo hicieran. Cuando analizamos las cifras, comprendemos por qué el Señor nos ha dicho que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entendemos por qué la Escritura nos dice que si los justos con dificultad se salvan, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, y es que es muy difícil alcanzar la salvación. ¿Acaso hay que hacer cosas sobrenaturales para ir al Señor a su morada? La respuesta es muy sencilla: no. No hay que hacer nada extraordinario, nada de extraordinaria complicación, ni hay que sufrir tormentos. Todo ha sido pagado ya. Algunos dirán: pero hermano, no hace mucho nos contó historias de mártires. ¿Cómo que no hay que pasar tormentos ni terribles pruebas? La respuesta la dimos ese día y es muy sencilla. Ellos no murieron ni pasaron tormentos para salvarse. Ellos murieron y pasaron tormentos, fueron asesinados y torturados, pasaron por duras tribulaciones porque eran salvos. No murieron para ser hijos de Dios, fueron asesinados por ser hijos de Dios. El Señor siempre nos ha dado todo en regalo, siempre nos ha dado todo en herencia. Vayamos a Josué 1 al 5. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Miren, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol. Todo será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
Desde un principio el Señor dijo a Abraham, a Jacob y a Isaac que les daría la tierra prometida en heredad. Y ahora que están frente a ella, dice lo mismo a Josué: pasa a poseerla, porque yo te la daré. Hermanos, tomemos como ejemplo una competencia como la hacía el apóstol Pablo. Imaginemos que va a haber una competencia con un gran premio. Y el Señor le dice al competidor más débil que no se preocupe, que le va a dar la victoria. ¿Qué debe hacer el competidor? Relajarse y descuidarse porque ya tiene la promesa. Acostarse a comer y a beber porque sabe que va a ganar. Un buen deportista no haría eso. Por el contrario, confiando en la promesa, seguirá su rutina y quizás se esforzará un poco más. Y lógicamente irá a la competencia sin ninguna preocupación. Claro que el Señor le ha dado el triunfo, pero debe ir a la competencia. El Señor le había dado una promesa a Josué de que le daría la tierra prometida, pero lógicamente debían irla a tomar. Por eso el Señor dice, acompañémonos ahí, Josué 1, 6 al 8. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire que lo que está mandando principalmente es a seguir la ley, a seguir la voluntad de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, no los está mandando a practicar para la guerra. No les está diciendo que organicen un ejército y se levanten todos los días a las 3 de la mañana. Les está diciendo que sigan las palabras de Dios y que sean obedientes a Él. No tienen nada extraordinario que hacer. Y el Señor le reitera una vez más la orientación. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, indudablemente es un regalo, una herencia, lo que el Señor está otorgando. Pero como buen padre que es, ha puesto unas condiciones para mantener la promesa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La única condición que el Señor ha puesto desde el principio, como lo decíamos, es que sean fieles a Él y cumplan sus mandamientos. Ya lo hemos dicho muchas veces. Durante las 10 plagas, el pueblo no tuvo que hacer nada. Toda la obra fue de Dios. Frente al Mar Rojo, cuando el ejército de Faraón se acercaba, lo único que hicieron los israelitas fue quejarse. ¿Es que no habían sepulcros en Egipto que los has traído a morir en este lugar? Y entonces el Señor ordenó a Moisés levantar su bastón y el mar se abrió. Ningún esfuerzo tuvo que hacer el pueblo. Tan pronto como sintieron hambre, el Señor envió pan del cielo, maná y codornices. Nuevamente el único esfuerzo que hizo el pueblo fue protestar.
Se crean sindicalistas del siglo XXI. Sucedió lo mismo con las aguas amargas, con el agua de la roca, con cada cosa que pasaba en el desierto. El Señor no los puso a cavar hondos pozos, ni los puso a que sembraran en el desierto. Solo debían pedir y creer. Pero como todos los hombres, el pueblo de Israel no pedía, reclamaba. Por eso el Señor dijo a Moisés que era el hombre más manso sobre la tierra. Estos días el hermano Marco nos contaba algo de una persona de la teología de la prosperidad que le decía a otra: no, ya no hay que declarar, ahora hay que reclamar. Lo único que quería hacer el pueblo era lo mínimo, lo lógico. Si alguien me da un regalo, por lo menos debo ir a recogerlo. Y si me lo llevan a mi casa, mínimamente debo estirar las manos para recibir. Pero el pueblo no quería hacer el más mínimo esfuerzo. Por eso el Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay otro elemento del que no hemos dicho nada. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor no estaba enviando al pueblo a sufrir peligros o a enfrentar retos solos. Estaba con ellos en todo momento, ya sea como columna de fuego, como columna de humo, o hablándoles desde la montaña. En pocas palabras, no solo nos envía o nos dan un regalo, sino que además quien lo da va a entregarlo y nos acompaña. La primera vez que se acercaron a la tierra prometida, como siempre el corazón del pueblo estaba lleno de incredulidad y de temor. Y por ello el Señor, conociendo sus corazones, les dice que envíen a los 2 espías. Al igual que con el divorcio, hermanos, no es que el Señor lo aprobara, sino que por el pecado debió reglamentarlo. Así mismo está ocurriendo en este momento. Por el pecado de duda e incredulidad del pueblo, el Señor les dice que envíen a 2 espías a reconocer la tierra. Vayan, están dudando, miren lo que les voy a dar. Luego de recorrer por 40 días la tierra prometida, los 2 espías llegan a dar el informe de lo observado. Recordemos, vayamos a Números 13, 27 al 33. Números 13, 27 al 33. Dicen los que fueron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Acuérdense que llevaron unos racimos que eran tan grandes que tenían que llevar unos palos. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocida, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores,
y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. El mismo pueblo que había visto caer toneladas de perdices en el desierto, el que había visto con sus ojos el poder de Dios, el que había sido liberado por el Todopoderoso Jehová de los ejércitos, luego de asombrarse y emocionarse ante los productos de la tierra traídos, ahora teme y se amilanan por las mentiras de los dioses, de los 10 espías, que como leíamos, acobardados por las apariencias, entre otros de los anaquitas, dicen que la tierra traga a sus moradores. Los encargados de dar el informe al pueblo para animarlos a obedecer al Señor y tomar la tierra prometida son contradictorios y lamentablemente los que los amedrentan y desaniman, igual que no pocos pastores de la iglesia moderna. Unos y otros se olvidaron, como hemos dicho, de las características de quien daba la orden, y como siempre en su injusticia propia, se imaginaron peleando en sus fuerzas contra todos esos pueblos. En su dureza de corazón no entendían ni escuchaban las palabras del Señor. La tierra que yo te daré, los pueblos que entregaré en tu mano. El Señor los había sustentado durante varios días en el desierto sin hacer el mayor esfuerzo, y podríamos pensar que ahora querían que así como el maná caía del cielo, sus enemigos desaparecieran sin tener nada que hacer. Siempre sus ojos estaban puestos en sus estómagos, reclamaban ante el primer síntoma de hambre o de sed, y ni qué decir su reacción ante la primera alerta de peligro. Siempre las quejas fueron contra el Señor y contra Moisés, contra su Salvador y contra su guiador. Hermanos, ¿cuántas veces protestaron o se quejaron contra Faraón o contra sus capataces que los maltrataban y los explotaban? ¿Cuántas veces en esos más de 400 años que duraron en esclavitud pensaron en nombrar comandantes para que los liberara del yugo? ¿Cuántas veces en épocas de escasez y necesidad protestaron contra Faraón? A ese nunca dijeron nada. Los falsos creyentes de hoy son iguales o peores que los israelitas del desierto. Solo piensan en sus vientres, solo añoran bienestar económico, y sus peticiones igualmente son peores a los del desierto. Pues por lo menos los israelitas se quejaban por falta de alimento, pero los falsos creyentes de hoy se quejan porque no tienen riquezas, porque no tienen para comprar un carro, o peor aún, porque su carro es muy modesto y claman para comprar uno mejor. Ante la mínima prueba o dificultad, reniegan contra el Señor, pero no dicen nada contra los falsos pastores que los engañan y los explotan. Se quejan. Y cuando se van de las iglesias por causas no justas, ahí sí señalan al pastor que los lleva hacia el Señor, hacia el camino angosto, pero defienden a capa y a espada a los vendedores de lisonjas. Nadie protestó contra Faraón. Los de hoy no protestan con los pastores que los explotan. Sus falsos pastores, peores que los 10 espías malvados, como se ha dicho, son perros mudos que no quieren sufrir la más mínima afrenta. Y veamos que hoy no estamos hablando de peligros, sino de simples afrentas. Y decimos que son peores porque son de aquellos que cuando ven venir al lobo, huyen.
¿Y qué decir de los falsos creyentes que son valientes para señalar, acusar y supuestamente denunciar a aquellos que los quieren conducir por la puerta estrecha? Y no es de extrañar que con gusto los apedrearían. En especial, cuando los siervos del Señor, llenos de la verdad de Dios, denuncian los engaños de los vendedores de lisonjas y llaman al pueblo al arrepentimiento. Y peor se ponen las cosas cuando los llaman a negarse a sí mismos y con la ayuda del Señor ir hacia la santidad. A estos con gusto los apedrearían. Vayamos a Números 14, 6 al 10. A los 10 espías malvados los aplaudieron. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, mire a quién ponen por delante. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Y eso es la multitud? Entonces toda la multitud habló de apedrear. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Una y otra vez hemos recordado de la palabra de Dios que la vida cristiana está compuesta de pruebas, con las cuales el Señor nos purifica como al oro, quitándonos toda la escoria de la que estábamos llenos. Pero también recordamos que esas pruebas las pasamos de mano de Dios. De la mano de Dios, quien de antemano ya nos ha dado la victoria, diciéndonos: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Como regalo inmerecido ya nos ha dado la salvación. Tan solo nos llama a que vayamos a Él en fe y en arrepentimiento. Solo nos llama a que vayamos en guerra contra el pecado que aún mora en nosotros y contra el enemigo que nos seduce y busca desviarnos. Claro que también nos llama a enfrentarnos a este mundo caído y a las huestes de maldad que lo gobiernan, y en su gran misericordia no nos envía desprotegidos, sino que nos da como dotación toda su armadura. Vayamos a Efesios 19 al 17. Efesios 6, 19 al 17 nos dice la palabra del Señor. 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, el Señor nos ha dicho que enfrentemos un enemigo que no podemos negar que es fuerte, pero que ya sabemos que está derrotado, que muy posiblemente puede meter nuestro cuerpo a la cárcel e incluso hacerle daño, pero que no puede hacerle la más mínima avería a nuestra alma. Amén. Y menos aún podrá quitarnos el regalo por el cual el Señor pagó por todos con su sangre. El Señor pagó el más alto precio y nos prometió la victoria en esta guerra contra el mal. A pesar de que ya todo está consumado, es necesario ir al combate. El que tenga oídos para oír, que oiga. Todas las veces que el pueblo de Israel obedeció al Señor, alcanzó el triunfo. Muchas veces sin bajas y otras sin siquiera desenvainar la espada. Igual que Abraham, cuando subió hasta la montaña con su hijo, en el momento del sacrificio, el Señor detuvo su mano y proveyó el cordero. Solo quiere que nos perfeccionemos en cada una de las pruebas. Amén. Pero muchos no entienden. Y en el campo de batalla, bajo la protección de Dios, su incredulidad se convierte en miedo ante un enemigo derrotado. Y es necesario que alguien le recuerde que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiere que vaya. Vamos a cambiar de escenario. Vamos a recordar otra historia. Vayamos a 1 Samuel 17, 1 al 11. Primera de Samuel 17, 1 al 11. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso del acote 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Israel? Perdón, de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Mira el pueblo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron
y tuvieron gran miedo. Hermanos, imaginémonos a Goliat. Medía 6 codos y un palmo. De acuerdo a los cálculos, un codo son más o menos 55 centímetros. Es decir, 3 metros y 30 centímetros. Y un palmo son más o menos 22 centímetros. O sea que en total medía 3 metros y medio. La cota de malla pesaba 5.000 ciclos. Se calcula que el ciclo podía pesar para la época un equivalente a 11,5 gramos de oro. Es decir, que la sola malla pesaba un aproximado de 57 kilos. Podemos imaginar que sería normal que un soldado cualquiera temiera enfrentarse a un enemigo de dichas características, que además era guerrero desde muy joven, o sea, que fuera de todo era un soldado curtido. ¿Por qué hablo de un soldado cualquiera? Respondamos en palabras de David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Está diciendo al pueblo, ¿usted por qué se asustan? ¿Por qué temen? Ellos son soldados del demonio y ustedes, ¿quiénes se creen? ¿Quién se cree este filisteo incircunciso? Ustedes son los escuadrones del Dios viviente. ¿Por qué se acobardan? David parte del principio que su verdadero comandante no es Saúl. Su verdadero comandante es el Señor y por ende es su protector. Por eso un joven pastor no comprende el temor de su ejército ante el enemigo y se ofrece a ir al combate con la certeza de que va a ganar. Vaya a la competencia, pues yo no soy atleta. El Señor le da la victoria, ya vengo. ¿Dónde están los tenis? Hermanos, vayamos a 1 Samuel 17, 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Mi vecino le tiene miedo al gallo que hay en mi casa. Y este filisteo incircunciso, mire lo que dice David. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, mire la claridad de David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Miren, lo está diciendo, es que yo soy valiente, que yo soy un fortachón. Acordémonos cómo describían a David, que cuando le pusieron la coraza y toda esa cosa de la armadura de esa época, no podía ni caminar porque todo le quedaba grande y le arrastraba. Pero él tiene claro: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Usted no me está enfrentando a mí, Goliat. Usted va a enfrentar al Señor Dios Todopoderoso. Claro que David se enfrentaba a las bestias del campo y asimismo se enfrentará a Goliat. Pero él tiene claro que quién es el que lo ha librado, quién es el que lo ha librado de estos animales, y sabe quién lo librará del enemigo. Por eso, él mismo le dice a Goliat:
pasamos allá adelantico, 1 Samuel 17, 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mire, vea todo lo que trae usted. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y le dice, yo me imagino esa soberbia, ya el otro estaba muy soberbio, está muy soberbio. Escuche, Jehová te ha entregado hoy en mi mano, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Está diciendo que hay un héroe en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Mire ese regaño que le está dando a su ejército. Porque de Jehová es la batalla. Amén. Y Él los entregará en nuestras manos. ¿Sí? Imagínense la cara de ese gigante escuchando a David. Imagínense la mofa y la risa y la humillación que le deberá estar haciendo el gigante a David. David sabía en quién confiaba. Conocía su poder y su fidelidad. Por eso fue a la batalla seguro. Supo que el aditamiento de los soldados lo estorbaba y que no servía para nada. Jehová no salva con espada ni con lanza. Solo llevó su herramienta cotidiana, la honda, pero en realidad su arma letal era la fe, la seguridad en Dios. Esa era su arma letal. Hermanos, David conocía las promesas que el Señor le había dado a Josué y sabía que eran extensivas para todo el pueblo de Israel cuando andara en sus caminos. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Retornemos a la historia original. Después de andar durante 40 años por el desierto, como disciplina por la desobediencia, la incredulidad y la rebelión, el pueblo se apresta para entrar en la tierra prometida. Moisés los ha traído hasta el Jordán y Josué debe hacer que lo atraviesen y que entren a conquistar. Esta, como hemos dicho en el principio, es una generación diferente a la que salieron de Egipto. O mejor, a quienes tenían más de 20 años cuando salieron de Egipto, cuyos cuerpos, como dice la Escritura, quedaron en el desierto. Estos que van a entrar eran los niños que salieron de Egipto y los que nacieron durante el recorrido. Estos se han educado en las obras maravillosas de Dios, en su santa palabra, en sus mandamientos y estatutos, por lo cual su respuesta ante la orden de alistarse para entrar a conquistar la tierra prometida va a ser muy diferente a la que le habían dado a Josué 40 años antes. 40 años antes el pueblo se asustó. Traga la tierra, traga a sus moradores. Hay gigantes de Anac. Estos fueron educados en el Señor. Mire la respuesta. Vayamos a Josué 1, 16 y 17. Josué le está diciendo: alisten la comida, alisten todo, vamos a poseer la tierra. Entonces respondieron a Josué diciendo: ay, miren, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nosotros, iremos a donde quieras que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, a ti
así te obedeceremos a ti. Y mire la aclaración. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Si el Señor está con nosotros, vamos a ir. ¡Vamos! No se asustan, no se amedrentan, porque ya saben que tienen el triunfo. Qué diferente es el ánimo del pueblo cuando está en obediencia y sujeción al Señor. Después de esta respuesta, los hombres de a pie, como nos dice la Escritura, destruirían las fuertes murallas de Jericó con el estruendo de su garganta. ¿Se acuerdan? No llevaron esas cosas por allá que lanzaban piedras, no llevaron nada de esas cosas. ¿Qué hicieron? Obedecieron la orden del Señor. Den una vuelta todos los días. Y al séptimo día den 7 vueltas. Y griten. ¿Hubieran sido sus padres? Se han puesto a llorar. ¿Es que con un grito vamos a tumbar las murallas? Estos iban con el poder de Dios. Su ánimo es totalmente diferente. Tumbaron todas estas murallas con el estruendo de su garganta. Todos obedecieron el llamado que el Señor le había hecho a Josué. Todos lo obedecieron, lo escucharon y estuvieron atentos. ¿Cuál fue el llamado del Señor? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A nosotros el Señor también nos ha llamado a derribar fortalezas. También nos ha llamado. Vayamos a Efesios 6, 12 al 3. Ya lo habíamos leído. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Miren nuestra lucha. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nuestra lucha solo se puede pelear con ejércitos de oración que, blandiendo la espada de 2 filos, que es la palabra del Señor, venzan al enemigo. Debemos derribar los muros de la infamia, la corrupción, la idolatría, el engaño del pecado y la apostasía. No podemos negar que el engaño de la ideología de género se ha convertido en un gigante como los hijos de Aná. Pero todos sucumbieron ante los ejércitos del Señor. Claro, sabemos que van a gobernar por un rato. Y muy posiblemente sabemos que vamos a ser derrotados en algunas batallas y que pasaremos sufrimientos. Pero la victoria es del Señor, quien nos concederá la salvación. Amén. Por eso dice en su palabra: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Por eso los impíos se asustan y no entienden. Sé fiel hasta la muerte y te daré la vida. Sí, una vida más maravillosa. Como el regalo es más grande, así también la prueba debe ser más grande. Es decir, el Señor le daba a Israel la tierra prometida, la que fluye leche y miel, en la que podían tener infinidad de ganado. Su tarea simplemente era desposeer todos los pueblos malvados que la habitaban.
Aquí es necesario recordar, hermanos, que el Señor le había dicho al pueblo de Israel que le iba a dar la tierra en heredad, pero no porque fueran un pueblo justo, sino por la injusticia y el pecado de las que la habitaban. Enfrentar a los pueblos con la compañía del Señor era la tarea que debería hacer el pueblo. La leche, la tierra que fluye leche y miel. Pero los médicos nos dicen que no podemos tomar leche porque es dañina. Que la miel hay que purificarla. Que los ganados contaminan. Y que ya no vamos a poder comer carne. También nos lo habían advertido. Que prohibirán casarse y prohibirán todo alimento que el Señor creó. Hermanos, en nuestro caso no debemos desposeer a nadie, ni debemos vencer militarmente a nadie, pues nuestro premio no es terrenal. Nuestra heredad es mucho más grande y más maravillosa. Pues a pesar de que el pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios y veía la fuerza de su brazo, no le veían cara a cara. En cambio, la promesa para nosotros es que lo veremos tal y como es. Lo veremos cara a cara, porque nos permitirá habitar en su morada. Por eso decimos que nuestro regalo es más grande, porque es la Jerusalén celestial. Amén. Por eso el engaño de la Gran Babilonia en la Edad Media dice que de rescatar la Jerusalén física para el catolicismo durante esa época terrible llamada las Cruzadas, no fue más que el deseo de saquear, robar, violar y matar. Claro, no podemos negar también que el anticristo de turno siempre ha querido poner su trono en Jerusalén para tener una excusa más para seguir haciéndose pasar por Dios sin ser Dios. Hermanos, esta tierra, la tierra, ya la han venido arrebatando los poderosos hijos del diablo. Ya nos han advertido que se van a quedar con todo. Ahora nos dicen que no tendremos nada, pero seremos felices. En cierta medida, nosotros no nos debemos preocupar por esas cosas. Pues igual el Señor ya nos ha dicho que por el pecado la tierra envejecerá como ropa de vestir, y como consecuencia de ese pecado el Señor la quemará con fuego, para luego hacer cielo nuevo y tierra nueva. Y estas son precisamente lo que nosotros heredaremos. Estábamos diciendo hace un momento que como nuestro premio es más grande, así mismo podrán ser el trabajo y las tribulaciones por las que debemos pasar. Pues sabemos que el Señor le ha dado una victoria temporal a la bestia. También lo sabemos. Vayamos a Apocalipsis 13, 7 al 9. Apocalipsis 13, 7 al 9. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Cuando ustedes leen la última encíclica de Bergoglio, ahí también dice que no entendemos por qué Jesús dijo, ¿cierto? Que tendremos que dejar a padre, madre, hermano. O sea, hace una... ¿sí? Habla mal de Dios, y así de su Dios, pero no, el Dios de él es otro. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Pero también sabemos que el Señor la destruirá con la espada de su boca y que nuestra derrota será tan solo terrenal. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Por eso, el Señor también nos llama a nosotros a esforzarnos y ser valientes, porque la situación no será fácil, como no fue fácil a todos los que han sido perseguidos por la Inquisición, el Islam, el comunismo y hoy el globalismo. Muchos fieles del Señor han pasado duras tribulaciones y ninguno desmayó, pues las promesas del Señor siempre se mantuvieron en su boca, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ya hemos escuchado muchas veces de cómo todos iban a la muerte con una sonrisa en la boca y con la satisfacción del deber cumplido. Al parecer todos, como Pablo decía, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Me van a matar? Ya sé para dónde voy. Pero hermanos, como hemos dicho y es necesario reiterarlo, nadie ha sufrido ni ha pasado tribulaciones para salvarse o para ganar el favor de Dios. Han sufrido porque son salvos. Han sufrido como soldados de Dios que ya habían sido rescatados de las llamas. Así como en el desierto y en todas las luchas, el Señor le recordaba que ya les había entregado al enemigo en sus manos. En el nuevo pacto, el Señor nos recuerda y nos aclara que ya nos ha otorgado el triunfo. Vayamos a Efesios 2, 8 al 10. Ya nos ha dado el triunfo, ya nos ha dado el regalo, ya nos está entregando la herencia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Sí, amigos y no amigos, y les hablo a ellos, porque sé que mis hermanos han entendido lo que hemos dicho. Ellos se preguntarán, ¿a cuál triunfo nos referimos cuando hablamos de los muertos, los torturados, los presos y en general los sufrientes por la causa del Evangelio? La respuesta, como siempre, es muy sencilla. Mientras unos pensaban que estaban destruyendo a los creyentes, los otros con gran felicidad, a pesar de las terribles circunstancias, muy posiblemente veían lo que les esperaba. Lo veían. Vamos a recordar una historia. Hechos 7, 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hagan con este cuerpo lo que quieran.
La sonrisa en los labios de los sufrientes por la causa del Evangelio no era una burla contra los malvados que los estaban asesinando. Era el regocijo de la presencia y el fortalecimiento del Espíritu Santo de Dios en ese momento. Era la alegría del deber cumplido. Pues no se puede negar que, como lo mostró la historia, que contrariamente a lo que pensaban los sacerdotes de Satanás, quienes creían que infligiendo dolores y asesinando a los santos de Dios disminuirían el número de los creyentes, contrariamente a esto, aumentaban día a día. Pues unos se asombraban del valor y la tranquilidad, otros se convencían de lo que habían dicho aquellos era cierto, y los otros descubrían quiénes eran verdaderamente los malhechores. ¿Qué cosa de Dios puede tener el que tortura, mata y humilla? Ellos se daban cuenta en últimas de quiénes eran los engañadores. Y todos recibían el Evangelio. Todos. Porque los que iban a la muerte o cantaban salmos o proclamaban a Cristo. Por eso se dijo que la sangre de los mártires era la semilla del Evangelio. Pero es necesario seguir insistiendo que nada de esto se hizo para recibir el perdón de los pecados o alcanzar la salvación. Para ello tuvo que darse otro sacrificio. Para ello tuvo que sufrir el único justo, el único bueno, el único que no pecó, el perfecto Hijo de Dios. Para el perdón de pecados se necesitaba un sacrificio perfecto. Era necesario que el único que fue sin pecado concebido, que el único que no tuvo un mal pensamiento, un mal deseo, el único que no tuvo pecado, Él derramara hasta la última gota de su sangre por los pecadores, a quien Él mismo, en su infinita misericordia, concedía fe y arrepentimiento. La sangre humana, manchada por el pecado y la maldad, no puede cubrir aún ni la falta más pequeña. Como hemos dicho, los que padecieron por la causa del Evangelio nunca lo hicieron para ganar algo, ni para negociar con Dios, como Roma satánicamente ha ensañado. Religiones por obras. Los hijos de Dios padecieron sufrimientos temporalmente porque el Señor ya los había arrebatado de las llamas eternas y otorgado salvación eterna. Padecieron en acción de gracias, sabiendo quién estaba con ellos en todo momento, sabiendo que nunca serían desamparados. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Queridos hermanos, en verdad nos esforzamos por la causa de Cristo y su Evangelio. En verdad le hemos declarado la guerra al pecado, a nuestro pecado y al pecado en general. Todos los días luchamos esforzadamente para, con la ayuda del Señor, vencer el pecado que aún mora dentro de todos nosotros. Claro, sabemos que el verdadero cristiano no es practicante del pecado, gracias precisamente a ese combate constante. Pero combatimos todos los días. Hermano, ya venció la envidia, el odio, la incredulidad, la duda, los malos pensamientos, los malos deseos. Ya venció el amor al mundo.
Ya venció los afanes de las cosas de este mundo. Y en fin, ya venció todos los pecados que los atacan y a veces los afligen. Ya expulsamos, hermanos, los anatemas de nuestra mente y de nuestro corazón. En verdad, quienes nos ven una persona nueva, apartada de todo pecado y de toda inmundicia. Hermano, su vida en todos los campos ha sido entregada al Señor. Hermano, ante la menor tentación, preocupación o duda, medita en la palabra de Dios y va directamente a la oración. Cuidado con guardar pecados secretos. Cuidado con practicar una falsa piedad. Cuidado con esconder pecados tras un falso moralismo. En pocas palabras, cuidado con llevar una vida de hipocresía. Recuerde que sobre usted está el único que discierne la mente y el corazón. No olvide llevar la palabra en la frente, atada en las manos e incrustada en el corazón, para vivir y actuar de acuerdo a ella. Hermanos, cuando hablamos de luchar contra el pecado, no hablamos de hacer ejércitos fascistas ni comunistas que persigan ni violenten, como en su doble moral lo ha hecho Roma y sus gobernantes títeres. Nuestra guerra contra el pecado no es otra cosa que predicar el Evangelio. Lanzar el gran grito de batalla a todos los que hacen el mal. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Apartados de todo mal y volveos a Dios. Nuestra lucha contra el pecado es denunciar los engaños de este sistema de mentiras del demonio. Es denunciar a los falsos maestros y a las falsas iglesias que enseñan, desvían y llevan a la condenación eterna. Recuerde que el Señor estará con nosotros en todo momento, pero también debemos recordar que debemos vivir como Dios manda. Amén. Hermano, no es hora de dormir, ni de atemorizar. El enemigo ha expandido su poder, y como en Sodoma y Gomorra, el pecado ha corrompido a todos, a niños, jóvenes y viejos. Tampoco es hora de guardar silencio, pues el ecumenismo y su engaño crece cada día más. No es hora de guardar falsas prudencias, pues la apostasía y la mentira han hecho que gran parte de la sal pierda su sabor y que el mundo se llene de falsos maestros con sus sinagogas, con las sinagogas de Satanás. Recuerde la advertencia del Señor: el que venciere se le dará todas las cosas. Hermanos, es hora que la sal recupere su sabor y que el mundo entienda que solo hay un camino, que solo hay un Dios y un Salvador. Amén. Que el mundo entienda que el reino de los cielos sufre violencia y que quien no nazca de nuevo no lo heredará. Que todos recuerden que el único Dios verdadero ordenó: sed santos como yo soy santo. Hermanos, como Josué, escuchen la orden del Señor. No la escuchemos, cantémosla. Pongámonos de pie y cantemos esa orden del Señor. Yo le pedí el favor a mi esposita con todo. Vamos a comenzar. Mira que te mando. 1, 2, 3. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que seas valiente. Mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios
estará contigo donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que nos llenes de ti, que nos llenes de fortaleza, Señor, para derrotar estos gigantes del pecado. Ponemos esta iglesia, Señor, esta pequeña manada en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.